día es un honor para mí estar aquí, estar en un centro que tiene una biblioteca del Holocausto. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que haya un centro en Madrid que cultive de esa forma la memoria de un hecho que ha marcado el siglo XX y que tenemos que tener en cuenta para este tercer milenio, para no repetir errores. Desde las 4 de la mañana, hablando de repetir errores históricos, un país europeo atacado a otro país europeo. Parece como si Putin pensara en la presentación de este libro y dijera: vamos a dar contexto histórico y contexto trágico a este acto en Leganés. Y efectivamente, bueno, estamos ahora en el principio de algo que probablemente acabe muy mal, como acabó muy mal la Segunda Guerra Mundial en la que perdieron la vida más de 60 millones de personas, de las cuales una gran mayoría eran cristianos, cosa que se nos olvida, ¿no? Los americanitos, los franceses, los alemanes, los rusos, todos ellos pertenecían a distintas confesiones cristianas y entregaron su vida por la guerra de Hitler. Pero Hitler no solamente organizó esa guerra mundial, también organizó el exterminio sistemático de aquellos grupos humanos que él identificaba con Untermensch, con los infrahombres, ¿no? Entre esos infrahombres estaban los judíos, estaban los gitanos, estaban los serbios, estaban toda una serie de personas que eran minusválidos o personas que aparentemente pues no eran lo bastante elegantes, ni guapas, ni andaban lo bastante bien, ni eran lo bastante atléticas como para merecer vivir. Entonces merecían por lo visto morir y los mataron. Entre los millones y millones de personas asesinadas por el régimen hitleriano sobresalen evidentemente los judíos, puesto que estamos hablando de entre 6,5 millones más o menos de personas. También muchísimos polacos, algunos judíos y otros no judíos. También los homosexuales, también algunos grupos fueron perseguidos, los testigos de Jehová. Creo que serbios fueron, no sé si entre 400 y 500.000. Los gitanos jamás en su historia nadie asesinó tantos gitanos como el hitlerismo. Bueno, pues esto es historia, estos son datos, son hechos que a veces olvidamos. Muchas veces ya de tanto hablar del Holocausto nos olvidamos de lo que significó y de lo que es, ¿no? Entonces hay algo muy interesante en el pueblo judío y hay algo muy interesante en los que no son judíos, que se llaman los libros que permiten precisamente luchar contra el olvido, los libros que nos hacen hacer memoria. Hay un autor francés, por cierto judío, que se llamaba Julien Borda, que escribió hace casi 100 años uno de los grandes clásicos del siglo XX, que es La trahison des clercs, la traición de los intelectuales. El intelectual que deja de pensar en lo que es la labor del intelectual, que deja de pensar en lo que es el pensar, el escribir, que se pone a servicio de causas más que dudosas, que empieza a trabajar, pues eso, para un partido, para unas ideas más o menos defendibles, pero en cualquier caso muchas veces indignas, pues se traiciona a sí mismo. Igual que hay intelectuales que son traidores a sí mismos, pues hay intelectuales que son redentores de lo que es la idea del intelectual. Yo creo que Santiago Mata, al que a veces comparo con Tintín, con el intrépido Tintín, porque es capaz de meterse unos fregados impresionantes, de luchar contra sociedades secretas, de escribir libros sobre temas en los que nadie se atrevería a meterse, pues nuestro intrépido Santiago Mata es la viva reencarnación de aquel gran periodista que fue Albert Londres, del que se inspiró Hergé para crear su Tintín. Y nuestro intrépido amigo, aparte de ser una persona muy independiente y de no ser precisamente un ejemplo del intelectual traidor a sus ideas, al contrario, pues un hombre muy coherente con su propia fe, con sus ideas, con ese profundo humanismo que se desprende de sus obras. Les voy a leer el nombre de algunos de los títulos de sus obras. Hay una que es muy bonita, se llama La vida de Luis Ángel, todo el oro del mundo, la lucha por la vida de un discapacitado. Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia. El hombre que demostró el cristianismo, Ramón Llull. Holocausto católico, este es un libro que se vendió muy bien, este es un gran libro, Holocausto católico, con toda una lista de personas que fueron martirizadas por el hecho de ser cristianas, ser católicas. Entonces, este libro, Mártires cristianos bajo el nazismo, es una apuesta extraordinaria por la inteligencia, es decir, no cae en ese reduccionismo absurdo
de poner una etiqueta a las personas y justificar a partir de esa etiqueta lo que va a pasar. Por ejemplo, muchas veces hablamos del judío Carlos Marx. Bueno, pues Carlos Marx no era judío, era luterano. Tanto su padre como él y sus hermanos profesaban la fe luterana, pues se habían convertido. Entonces, ¿quién era judío? ¿Quién era judío en Alemania? Pues evidentemente, para el que se había convertido, pues él era de una fe cristiana, puede ser católico, luterano, calvinista, no lo sé. Bueno, pero para el nazi, para la persona que piensa que existe un judaísmo en los genes y que el judaísmo se transmite como si fuera una enfermedad, ¿no? Pues daba igual que te convirtieras. Entonces, para esa mentalidad, Sor Benedicta de la Cruz no era una católica, era una judía que se llamaba Edith Stein y que ahora es patrona de Europa. Pero no podemos nosotros jugar a ese juego, es decir, tenemos que reconocer que las ideas son bastante más importantes que los cromosomas, que ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el catolicismo se transmite con la sangre, ni están ligados a ningún tipo de molécula, ¿no? Entonces, hablar de la obra de Santiago Mata es hablar de ese profundo humanismo y de esa gran originalidad, de esas distintas vertientes. Tiene algunos libros escritos a la luz, digamos, de la fe, que se interrogan, libros, por ejemplo, sobre apariciones marianas, sobre Garabandal, o un libro que es realmente muy interesante sobre la Virgen de Guadalupe, que no les voy a decir un pequeño secreto que hay en ese libro, porque tienen ustedes que comprarlo, claro está, si se quieren enterar. A mí me causa siempre don Santiago una gran envidia, porque cuando abro este libro, busco la bibliografía y veo un montón de títulos en inglés, en francés, en alemán, en checo, en ruso, yo no sé cuántos idiomas habla Santiago. Algunas apenas de castellano. Apenas de castellano, sí, está bien la modestia, pero vamos, normalmente él cuando estaba en Mostar acompañando a las tropas españolas como periodista y tal, pues él hablaba también un poco en serbo-croata, en fin, estas cosas, ¿no? A mí, a la gente que tiene ese don de lenguas, me causa una profunda y horrible envidia, lo tengo que confesar, porque no hay nada más bonito que poder leer libros codificados en otros idiomas, codificados en otra cultura, y ser capaces de trasladarlos y trasladar esa información a nuestro idioma y hacernos descubrir pues fuentes. Por ejemplo, piensen ustedes que don Santiago Mata, aquí donde le ven con su aspecto inofensivo, reveló nada menos que algo que ya se sabía pero poca gente lo sabía, y era el origen norteamericano de la famosa gripe llamada española. Y don Santiago, no se crean ustedes que es un biólogo que estaba ahí con un microscopio y dijo, no, aquí este microbio debe ser americano. No. Sencillamente, había una fuente norteamericana que mucha gente en España no había consultado, obviamente, que ya hablaba del tema. Y lo que hizo fue, a partir de ese hilito, seguir, y de repente pues hizo un libro sobre esa gripe americana, en realidad, que no fue la gripe española, sobre cómo pues en unos campamentos norteamericanos se trasladó una terrible peste, y esa peste, la famosa gripe española, pues se llevó por delante a millones y millones de personas y probablemente pues puso punto final a la Segunda Guerra Mundial, porque es cierto que a la Primera Guerra Mundial, porque es cierto que ya no había más hombres que se pudiesen matar, porque ya se había encargado el virus de exterminarlo, porque además afectaba más a los jóvenes. Esa es la ventaja de saber idiomas. O sea, las personas que saben idiomas, como Santiago Mata y como Julián Juderías, nos enseñan cosas que los demás no podemos saber porque no las podemos leer. Entonces, este libro, de entrada, es muchos libros en uno, porque es Mártires cristianos bajo el nazismo, la persecución de Hitler y la resistencia de los cristianos. Si se leen ustedes este libro, verán que efectivamente habla de la persecución de Hitler y la resistencia de los cristianos y de los mártires, que fueron muchos. He contado que hayan ya beatificado, canonizado a 144, me parece que son. Pues hay que incluir a los 108 polacos, 11 monjas y otros 25 individuales, que creo que al final suman 144, que ya han sido oficialmente reconocidos como o beatos o canonizados por la Iglesia Católica. También en el cielo, evidentemente, hay muchos más, porque a mí la fiesta que más me gusta es la fiesta de todos los santos, en que los santos de verdad están ahí. Los celebramos a todos, los conocidos y los desconocidos, ¿no? Entonces, no quiero alargarme mucho más. Quiero sencillamente decirles que, como igual que no sabemos, por ejemplo, que no nos acordamos de que Hitler
de que Marx era judío, luterano, pues tampoco nos acordamos de que Hitler era católico. Hitler fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. Y ese monstruo, bueno, pues tenía un fondo, una base católica, lo cual no le impidió convertirse en un momento de su vida en execrar el judaísmo y execrar el cristianismo, lo cual en el fondo es lógico, porque vamos a ver, la Virgen María, Jesucristo, por tanto Dios, los 12 apóstoles y todos los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, salvo algún que otro romano, eran todos judíos. Entonces, si execras a los judíos, difícilmente puedes tener simpatía por la religión cristiana. De hecho, en este libro se habla de dos Rosenberg. Hay un Hans Karl Rosenberg, que era un señor cristiano que era hijo de un judío y bueno, pues fue perseguido por el hecho de tener sangre judía, pero Rosenberg no se parece nada a otro Rosenberg, que es Alfred Rosenberg, que fue uno de los grandes teóricos del nazismo, ¿no? El autor de un libro que era El mito del siglo XX y de toda una serie de libros en que intenta mostrar toda su execración de lo judío y por lo tanto de Jesucristo, del cristianismo y de todo aquello que huele. Él quería de hecho refundar el cristianismo con unas bases nuevas, en fin, imagínense, supongo que pondrían a un Cristo con el cabello rubio, los ojos azules, no sé. En cualquier caso, cualquier cosa que les pueda decir yo es mucho menos interesante que la opinión y que las palabras del propio autor, y yo les ruego que le den un gran aplauso a nuestro autor porque se lo merece, porque ese trabajo es un trabajo admirable y muy bien documentado. Eso en todo caso al final, ¿no? Ahora me parece un poco precipitado. Es que antes de que hables, tengo que ponerlo más cerca. No da de sí el cable. Ahora. ¿Sí? Este sí da de sí. Este de sobra. Vale, pues cogemos sobre esto, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Luis Español y sobre todo muchísimas gracias a ustedes, a vosotros en el caso de los compañeros de trabajo, tanto más sabiendo que estamos de puente y estáis sacrificando un tiempo sagrado de estar con vuestra familia, con vuestros nietos o familia, y por lo tanto es un tiempo muy valioso y no quisiera haceroslo perder más de la vida. Bueno, pues yo voy simplemente un poco a explicar el origen de este libro precisamente en ese marco de agradecer, porque tengo que agradecer precisamente el trabajar en un instituto como profesor de religión. Me ha permitido la complementariedad, o como queramos llamarlo, el estar en contacto con personas de otras asignaturas, de otros ámbitos. Eso es muy fructífero y en este caso pienso que se puede probar, porque como lo cuento al principio del libro, el origen de este libro, además está aquí el protagonista, que es Eugenio Cordero, compañero. Pues yo estando en clase, de repente un día me viene Eugenio. Eugenio había organizado en nuestro instituto una exposición sobre el Holocausto. Una exposición de estas que son volantes, que las encargas y te las mandan, en fin. Y él me pidió permiso para que mis alumnos de la clase de religión salieran a ver la exposición y se lo explicara a uno de los propios compañeros del cuarto de la ESO. Y al final de la exposición, este compañero que hacía de Cicerone preguntó, en plan de resumen, a los compañeros, dijo: bueno, ¿y vosotros qué haríais si os encontrarais por la calle con Hitler? Al principio hubo dudas y una de las chicas de mi clase dijo: yo me haría un selfie con él. Y entonces ahí, eso para mí pues fue un poco de choque generacional, diciendo: pues nosotros estamos acostumbrados a pensar y saber que Hitler es un monstruo, como ha dicho aquí Luis, pues, ¿cómo te vas a hacer un selfie con un tipo así, no? Es lo último que se te ocurrió. Entonces, ese choque cultural de decir, bueno, pero ¿dónde estamos, no? Esta chica necesita que alguien se lo cuente un poco más, ¿no? Y me dio pie para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Reflexionar, etc. Y por eso este libro yo lo quería llamar al principio Mártires de Hitler, vacunas contra el nazismo, como diciendo, la idea era que, bueno, te puedes sentir atraído hacia una persona, hacia un fenómeno social, lo que sea, pero tienes también que sopesar
las consecuencias que puede tener esa interacción. Entonces, nada mejor que en ese contexto de pandemia incipiente en el que estábamos, decir, bueno, no te vas a hacer un selfie con cualquiera, así, sin más, ¿no? Te tienes que poner la mascarilla y, si es posible, una vacuna, ¿no? Entonces, esa idea de decir, bueno, todos nos enfrentamos a cosas en la vida y también, bueno, y me quedó esa idea, por eso quería haberle puesto ese subtítulo de vacunas contra el nazismo. También, ¿por qué? Porque también por humildad, es decir, bueno, los mártires son un tipo de persona, evidentemente en este caso cristianos, pero no son las que dieron una respuesta al nazismo, que tuvieron que rozar con Hitler y dieron una respuesta al choque, por así decirlo. Pero no es la única, hay otras maneras de reaccionar. ¿Cómo reaccionas frente a un individuo que efectivamente, un movimiento, como queramos llamarlo, histórico, un régimen político que ejerce la violencia de forma masiva, en este caso, ¿no? Y que, bueno, pues hay gente que reacciona, pues evidentemente una mayoría de gente que reacciona pasivamente, incluso apoyándolo, incluso justificándolo, incluso etc. Pero siempre habrá gente que da una respuesta mejor que la de sentirse atraído a hacerse el selfie con el personaje famoso, ¿no? Entonces, en ese caso, a mí me pareció que, bueno, porque también hay estas personas que llamamos mártires, también tienen algo que aportar, pero tampoco con la pretensión de que sean los mejores ni la única solución. Obviamente, por eso yo a mis alumnos les propuse un poco esa idea, bueno, ¿qué haríais vosotros si os veis en la tesitura? ¿Cómo reaccionaríais? ¿Cuál sería vuestra vacuna? Y claro, pues dándoles diversas opciones, las diversas opciones que de hecho existieron. Pues evidentemente Stalin también tenía su vacuna contra el nazismo, responder a la violencia con violencia, ¿no? Entonces efectivamente dices, bueno, frente a la injusticia puedes reaccionar y combatirla, pero no necesariamente eso implica que tu respuesta sea digamos, la solución más justa, ¿no? Es evidente, ¿no? O yo qué sé, pues Albert Einstein reaccionó proponiéndole a Roosevelt que le tirara una bomba atómica a Hitler, ¿no? Y entonces puso en marcha el proyecto Manhattan, y eso tiene una trascendencia histórica. Hoy día, que duda cabe, que seguimos viviendo de las consecuencias de esa decisión. Es decir, bueno, como a Hitler hay que pararle los pies, inventemos una bomba que lo pueda matar de forma rápida y limpia. Pero resulta que con el tiempo hay una escalada y ahora tenemos pues decenas de miles de cabezas nucleares y no sabemos qué puede pasar, ¿no? Quiero decir que evidentemente es un fenómeno suficientemente complejo como para que no haya una única solución. Entonces, en resumidas cuentas, cuando yo me enfrenté a esos cristianos que dieron una solución que parece la más coherente con el cristianismo, pues evidentemente, por así decirlo, tenía que explicar primero por qué, bien, la coyuntura histórica. ¿Quién fue Hitler? ¿En qué medida Hitler se puede considerar si él es un enemigo del cristianismo o no? Porque hay gente que lo duda, ¿no? Entonces, eso es un poco este libro, el principio, hasta que aparece el capítulo que ya va con números, de 1939 en adelante, ya luego cada año tiene su capítulo. Pues digamos que los primeros capítulos son una introducción, pues para explicar quién era Hitler y qué es el nazismo y qué tiene que ver con el cristianismo y por qué hay una persecución. Bueno, creo que no es el momento de resumir, pero sí no me resisto a citar al que se considera único amigo que tuvo Hitler en la adolescencia, ¿no? Un tal Kubitschek, ¿no? Pues este August Kubitschek, digo único amigo porque él mismo, aunque se presentaba y escribió un libro en la posguerra que se llama Mi amigo el joven Hitler, pues realmente él mismo dice que aquello no era una amistad, que Hitler le dominaba. Hitler era un personaje que, incluso siendo adolescente, pues le exigía con una fuerza que no se... Pero bueno, para entendernos, era el único amigo que se le conoce a Hitler. Y este señor dice, entre otras cosas, dice eso, que Hitler le esperaba todos los domingos a la salida de la iglesia de los carmelitas de Linz, pero sin entrar nunca, pero con mucho respeto. Le decía, mira, yo nunca entraré en la iglesia, mi madre es una mujer piadosa, católica, pero a mí mi madre no me presiona, o sea que... Bien, pero al margen de, digamos, del personaje, pues son sus ideas, su forma de vida. Ya en esa adolescencia, pues él decía lo siguiente, que va más allá del tema del cristianismo o de la religión. Es un tema como más amplio, ¿no? Dice cuando él se encontraba por la calle, porque él no pudo terminar la secundaria porque le expulsaban del colegio. Le expulsaban por su rebeldía, por su rechazo a la educación, al sistema. Y su madre, pues, bueno,
no voy a contar la vida de Hitler y de su madre, pero voy con esta frase que dice este Kuitz. Dice, escuela fue la primera explosión de ira que vi en él. No quería tener nada que ver en absoluto con la escuela. La escuela ya no iba para nada con él, explicaba. Odia a los profesores y no saluda a ninguno de ellos. Y también odia a sus compañeros de escuela, que allí se crían para no hacer nada. O sea, que él era un antisistema radical desde la adolescencia. Él mismo se refería, ¿no? Esto ya es una conversación del año 42, en la que él habla, él, como sabéis, él quería ser arquitecto, aunque luego acabó siendo más bien artista, pintor, y luego político, claro, por supuesto. Pero él originariamente, desde muy jovencito, en esos paseos callejeros por Linz con su amigo Kuitz, pues él empezó a diseñar cómo debía ser Linz, ¿no? Cómo quería reconstruir Linz, una ciudad moderna, con puentes, con un teatro bonito, etc. Y hay en Linz una colina donde está el llamado Pöschlinberg, que hay una iglesia barroca, y él contaba ya en el año 42, ya en una de sus tertulias nocturnas, lo que pensaba hacer en esa colina. Y decía, quitaré el templo del ídolo y lo pondré allí. Habla de que él va a hacer un templo a la ciencia, a la astronomía. Educamos a las personas para que tengan una religiosidad, pero que sean enemigas de los curas. Las educamos en la humildad. El hombre puede comprender una cosa u otra, pero no puede controlar la naturaleza. Debe saber que es un ser que depende de la creación. Eso va mucho más allá de la superstición de la Iglesia. El cristianismo es el mayor retroceso que jamás haya experimentado la humanidad. Bueno, esto lo dice ya el Hitler adulto. En su triunfo interno, lógicamente, no se lo dice a todo el mundo, porque había muchos millones de alemanes que le apoyaban y que eran cristianos. Él tenía que disimular su pensamiento. Pero este es su pensamiento profundo desde la adolescencia. También hace una referencia a su época escolar, cuando dice, yo ya con 12, 13, no estoy citando, pero para no digamos, hacerlo de memoria, lo cito, ¿no? Dice, a ver, sí, bueno, en esta misma conversación, pues dice eso, ¿no? Que él ya con 12, 13 años ya no creía en esto que llamaban la comunión. Tampoco creía ninguno de mis compañeros en lo que llamaban la comunión. Creían solo unos pocos estudiantes enchufados, los muy estúpidos. En ese momento yo solo pensaba que había que volarlo todo por los aires. Él dice que ya de adolescente su idea era acabar con todo lo que significara pues sometimiento a una religión, el cristianismo. Con esto quiero decir, no se trata de decir a quién odiaba más o a quién odiaba menos. En Linz había un 0,1% de judíos. Él no conocía judíos en su infancia, en su juventud no conoció judíos hasta que no fue a Viena. Para él el judaísmo era una entelequia. Él lo que estaba en contacto era con la forma del catolicismo que se vivía entonces en Austria. Pero bien, esto es un poco para que sentara un poco la realidad de que Hitler tenía una religiosidad. Tenía una forma de pensar que tenía implicaciones religiosas y eran unas implicaciones incompatibles con el cristianismo. Totalmente incompatibles. Pero podríamos decir, por esto le pasa a millones de personas. Hay millones de personas que no van a misa, millones de personas que pueden más o menos odiar con mayor o menor virulencia a la Iglesia y no por eso son unos genocidas, eso está claro, ¿no? Por supuesto que... Entonces, yo pienso que aquí hay un elemento que va más allá, que es la guerra mundial, que es imprescindible para comprender la actitud de Hitler. En la guerra mundial es donde Hitler ya adquiere ya un pensamiento que algunos han calificado de darwinismo social. Él lo explica así, ¿no? Dice, entré en campaña en el más puro idealismo, pero entonces vi caer heridos o muertos a miles de hombres y llegué al convencimiento de que la vida es una lucha constante y terrible que en última instancia trata de la conservación de la especie. Uno debe morir para que el otro siga vivo. Yo creo que esta frase es la esencia de Hitler, ¿no? Uno debe morir para que el otro siga vivo. O sea, la guerra, el odio, el enfrentamiento no es una cosa casual, no es un episodio que dices, bueno, ha pasado algo. Es una cosa constante, es una cosa necesaria, es una cosa que forma parte del progreso. La humanidad está allí para que los fuertes se impongan sobre los débiles y los aniquilen. Entonces esto evidentemente, a pocas luces que se tengan, pues cualquiera comprende que esto es incompatible con cualquier religión que no excluya al débil, incluso con cualquier humanismo, con la misma humanidad. No es que sea la ley de la selva, es mucho más allá que la ley de la selva. Entonces, bueno, por eso quiero decir que a veces cuando hay gente que duda, que dice, no, pero si Hitler era católico, Hitler era quien era, ¿no? Y ya está.
Y luego, como digo, pues efectivamente, a mí me parece que lo bueno es hay que conocer quién era. Yo no digo que mi resumen, porque realmente no es una investigación en la que yo haya descubierto, pues yo no voy a descubrir quién escribe, ¿no? Pero más o menos pienso que en esos primeros capítulos, pues he hecho un poco un centrarme en esos puntos de vista sobre explicar qué tiene que ver el nazismo con la religión, que pienso que muchas veces se pasa por encima y no se estudian bien, ¿no? Entonces, hay un catedrático de sociología que se llama José Pérez Adán, que me ha escrito hace unos días, que ha leído el libro, y comentaba que estos primeros capítulos, que cuentan un poco una historia más o menos al alcance de cualquiera, porque no es que lo haya descubierto yo en los archivos secretos de ningún sitio, ¿verdad? Pero que le parecía que eran como un thriller, y realmente, pues bueno, entonces me alegro de que por lo menos haya una persona que le ha interesado y le ha parecido que está bien, ¿no? Pero como digo, evidentemente lo que yo me quedo es con la reacción, esa reacción de estas personas que en el cristianismo se llaman mártires, que son las personas que responden al odio con amor, que responden a la violencia pues sin dar una respuesta violenta o una respuesta sin devolver aquello que reciben en la misma moneda. Yo creo que más o menos que estáis aquí pues tenéis cultura suficiente y sabéis qué es un mártir, ¿no? Entonces, una de las cosas que he intentado que sea el mayor logro de este libro es que sea un libro donde están todos, o donde están no todos los mártires, porque bueno, no podemos saber cuántos cristianos mató Hitler o los nazis por el hecho de ser cristianos, pues, ¿no? Es imposible, es una investigación en curso, pero sí, digamos, intentar hacer un resumen de los principales que conocemos y no con un criterio personal, que diga, a mí me gusta este, me gusta el otro, pero bueno. Entonces he intentado objetivar el fenómeno y, digamos, preguntar a las iglesias cristianas y decir, a ver, los católicos, ¿quiénes decís que son los que mejor han respondido o han respondido de esa forma, con el martirio, a este fenómeno? Y entonces incluyo, como ha dicho Luis, a esos 144 que ya están canonizados, 2 canonizados y 142 beatificados. Son muy pocos, pero son representativos. Se supone que deben ser representativos de la respuesta que la Iglesia considera que es católica. Pero también he querido meter a los mártires que ha canonizado la Iglesia Ortodoxa, que también ha canonizado la Iglesia Ortodoxa, a mártires rusos, también, bueno, son rusos y también checos, ¿vale? Son pocos, muy poquitos, para mi modo de ver probablemente muy pocos, pero yo no tengo que decir a la Iglesia Ortodoxa que se ponga lo que se tiene que poner a investigar. Quiero decir, porque la Iglesia Ortodoxa tiene canonizados a 2000 mártires del comunismo, de la época soviética, pero yo intuyo que los nazis también mataron a muchos religiosos, a muchos fieles ortodoxos por el hecho de ser cristianos, y la Iglesia Ortodoxa se ha limitado pues, a unos ejemplos naturalmente muy relevantes, pero muy pocos, ¿no? Y también a los evangélicos, los protestantes. Me parece importante incluir a los protestantes porque tienen un punto de vista un poco diferente al católico, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el primer sentido que los protestantes oficialmente no reconocen o no dan culto a los santos. Por tanto, ellos oficialmente la Iglesia evangélica no tiene un anuario, un santoral, que diríamos en términos católicos, no tiene un santoral, porque ellos no consideran que las personas sean intercesoras estrictamente hablando, etc. Todo lo que se para nosotros, para los católicos. Bien, pero sí que evidentemente ellos reconocen el mérito, digamos, veneran a su manera y reconocen el mérito y evocan la memoria, como queramos llamarlo, de aquellas personas que murieron en testimonio, dando testimonio de su fe, etc. Entonces, ahí yo me he tenido que recurrir, obviamente tampoco en la Iglesia evangélica hay una autoridad unificada que diga tampoco, con lo cual tienen que recurrir a estudiosos, a personas particulares, entonces yo me remito ahí a un libro digamos, que tiene peso por su prestigio, etc., en el cual efectivamente se recopilan 200 y pico personas que ellos consideran mártires, ¿no? Que se pueden considerar mártires evangélicos. A estos que ya están beatificados se incluyen también los que la Iglesia alemana, o la Iglesia en Alemania, por impulso de San Juan Pablo II, pidió en torno al año 2000 que se hiciera un recopilatorio de cuántas personas, aunque no estuvieran en el proceso, pues ellos... Y ahí hay una cosa que se llama el martirologio germánico, que incluye unos 300 y pico que no están beatificados, o sea, mártires alemanes propiamente del nazismo están beatificados pues apenas una veintena, poco más de 20, muy pocos. También es verdad que la proporción es muy pequeña, o sea, los nazis mataron a 2.840
curas polacos y solamente a 150 curas alemanes. Si entramos ya en el campo de los laicos es más difícil de calcular, pero para hacer un... En España, la Revolución Española, pues mataron a casi 7.000, 4.100 sacerdotes, 2.400 religiosos y 300 religiosos, casi 7.000. De ellos están beatificados en España ya 2.069. Mejor dicho, el día 28 hay una beatificación en Granada y con esos 16 o 15 que se beatifican, el número ascenderá a 2.000. Es decir, en España ya podríamos decir que es una proporción notable, representativa, de aquellos que fueron ejecutados o asesinados por la fe. Con esto quiero decir que en el caso del nazismo van con cierto retraso, ¿no? Porque solo tienen... Pero me importaba eso, que fuera sobre todo un elenco representativo, que no son personas que me caen bien a mí, sino que las propias iglesias los han reconocido, un cierto reconocimiento, como digo, los evangélicos no tienen un reconocimiento oficial y tal, pero que gozan de ese reconocimiento como mártires en sus iglesias. Y por eso me parece que es interesante que estén juntos, porque es que es verdad que los polacos pues tienen su forma de verlo y ellos exaltan a sus mártires, pero tan mártires es un cura polaco como un laico alemán, ¿no? Y lo ha matado el mismo, igual que, estamos aquí en la Biblia, igual que un judío que puede haber muerto por su fe o no. Bien, quiero decir que para tener una visión de conjunto del asunto pienso que era importante eso, ¿no? Y también es importante porque también la Iglesia Católica es muy restrictiva, no solamente en el tema del número, sino porque solo, por ejemplo, los evangélicos incluyen a muchos militares. Entre sus mártires, consideran mártires a militares que se opusieron a Hitler y que activamente intentaron incluso matarle, ¿no? Y participaron en la conspiración del 20 de julio del 44 y en otras conspiraciones. Y esto, por ejemplo, no sucede en el campo católico, porque como saben, el principal atentador, el militar que le puso la bomba a Hitler, Klaus Schenck von Stauffenberg, era católico. Y sin embargo, la Iglesia Católica no lo contempla ni siquiera en el futuro como beatificable. ¿Por qué? Pues primero porque os he dicho que la Iglesia prefiere no una respuesta pasiva, ¿no? Pero sí una respuesta que no implique el ejercicio directo de la violencia, ¿no? La Iglesia no es que se niegue a reconocer que pueda ser mártir, el martirio es un acto. Y tú puedes morir mártir después de haber incluso matado a gente inocente, puedes haber sido un criminal y luego te arrepientes y mueres mártir. Pero la Iglesia siempre procura que las personas a las que elige como mártires no se les pueda reprochar haber hecho demasiadas cosas malas. No es que digamos que sean impecables, porque está claro. En cambio, los evangélicos no tienen este remilgo, que no en el sentido coloquial, no es que sea, no lo estoy criticando, pero bueno, ellos dicen, bueno, si es mártir, da igual lo que haya hecho antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, los militares, entre otras cosas, todos ellos habían jurado fidelidad a Hitler. Y hay otros mártires, por ejemplo, hay mártires católicos que sí que se negaron a jurar, en concreto dos. Hay un laico, que es Franz Jägerstätter. Este Franz Jägerstätter es un labrador, un agricultor austriaco, que simplemente dijo, yo no voy a jurar. Y entonces le decapitaron. Y bueno, pues este hombre ha estado olvidado, incluso en la posguerra. Había esa mentalidad de que el servicio a la patria es un deber y entonces, aunque tienes que ir a filas, entonces cuando en la posguerra, en la diócesis de Linz, además, Jägerstätter era muy cerca de donde nació Hitler, ¿no? Pues en la posguerra alguien quiso publicar en el periódico de la diócesis de Linz una reseña, una biografía pequeña, de un artículo simplemente sobre Jägerstätter, y el obispo de Linz dijo que no, dijo, vamos hombre, o sea que vamos a exaltar a los entonces llamaban estudiantes bíblicos, a los testigos de Jehová y toda esta gente que se negaban al servicio militar, se negaban porque por su conciencia les negaban. Vamos a ese tipo de gente, vamos a exaltarla y no a los que murieron por la patria. O sea que todavía, incluso en la posguerra, pues existía ese prejuicio de que un católico tiene que obedecer y si te mandan ir a filas, tienes que ir a filas. Entonces que hubiera uno que había dicho que él no podía colaborar con Hitler y ni siquiera estando en el ejército. Bien, con esto quiero decir que hay distintas sensibilidades, incluso dentro de los mártires. Hay mártires, como digo, los evangélicos, muchos de ellos consideran mártires sin ningún problema, gente que fue general, incluso algunos muy paradójicos, como yo aquí, que dice, bueno,
hay gente que incluso pues ordenó ejecutar estuvo al mando de divisiones en el frente de Rusia y sin contemplaciones ordenó aplicar pues cosas que se pueden considerar crímenes contra la humanidad, ¿no? Quiero decir con esto que es un fenómeno pues donde cada uno puede tener su forma de verlo, y yo lo que intento es no simplemente poner mi criterio, ni siquiera el criterio de la Iglesia Católica, sino intentar buscar un punto de vista que reúna pues todo lo que en ambientes cristianos se considera mente. Y ya está, porque bueno, sí que me gustaría, ya que estoy aquí, pues mencionar un par de ejemplos. No sé si me he salido mucho del tiempo. No, estás muy bien. Porque claro, me gustaría pero no me resisto a mencionar un par de citas. Porque como digo, a mí lo que me gusta de la segunda parte es que los mártires hablen con su vida, con su ejemplo, con lo que han hecho, por qué lo han hecho, que den la razón de su vida, de su muerte también, claro. A veces el martirio dice, bueno, todas estas historias son muy tristes porque todas acaban mal, todos acaban muertos, ¿no? Entonces yo digo, vaya cenizo. Pero antes de morir, esta gente da un ejemplo de por qué vale la pena morir y por qué. Entonces, hay algunos. Antes ha mencionado Luis que hay solamente en la Iglesia Católica dos santos, ¿no? Dos que han sido además beatificados, canonizados, que son Edith Stein, judía y carmelita, que ella escribe al Papa Pío XI antes del 20 de abril, el 20 de abril del 33, cumpleaños de Hitler, 44 si no me equivoco. Pues ella escribió al Papa, claro, Hitler llevaba como dictador, pues nada, no llevaba como dictador menos de un mes. A ver, yo ahora estoy dudando si fue en marzo, el mes, digo que es el 23 de marzo. Al poco de que Hitler fuera proclamado dictador, el 24 de marzo del 33, pues ella ya ve las consecuencias del comienzo de la persecución a los judíos, del primer boicot, del mes de marzo, abril, y escribe una carta al Papa diciendo la Iglesia tiene que levantar la voz porque no puede ser que se esté considerando como cristiano, que se esté proclamando que es un régimen cristiano cuando está proclamando el odio a una raza y además el odio a la raza de la que era Jesucristo. Dice eso. Y dice, bueno, la carta está aquí, la pueden leer, no voy a leer ahora. Bien, con esto quiero decir que Edith Stein es una primera testigo, una primera que señala el camino. Podemos decir que la Iglesia tiene su ritmo, que por qué el Papa tardó 4 años en escribir una encíclica, el año 37 ya demasiado tarde. No solo eso, porque la Iglesia pues firma un concordato el 30 de julio de ese mismo año con el Tercer Reich. Bueno, esas son cuestiones que son muy difíciles de explicar y que hay que tratarlas. Pues yo, como digo, las trato aquí y bueno, pues cada uno puede ver si un poco la explicación que doy es. Pero yo no pretendo juzgar, yo simplemente pretendo que cada uno tenga los elementos para poder, digamos, comprender por qué hicieron esto cuando quizá pensamos que debían haber hecho otra cosa. Bien, para que veáis, aquí Edith Stein es el primer santo, que murió en Auschwitz, como sabemos. Ella huyó, entre comillas, no quería huir, pero sus propias superiores la mandaron a Holanda después de la noche de los cristales rotos, en el 38, y en Holanda fue capturada por los nazis en el 40 y fue deportada a Auschwitz y asesinada como represalia por su muerte, aunque es asesinada por ser judía, porque solo se llevaron a los judíos bautizados de Holanda, a los no bautizados los habían llevado, pero se llevaron a los judíos católicos y protestantes porque las iglesias, tanto católicas como protestantes de Holanda, habían protestado, habían criticado con toda la fuerza que pudieron especialmente la deportación de los judíos no cristianos. Y como represalia, entonces es un acto de odio a la fe, un acto de represalia contra la religión, por lo tanto es uno de los supuestos que hicieron que es un mártir porque le han matado no por el mero hecho de ser un opositor al nazismo, sino porque ser cristiano específicamente, ¿no? Bien, y el otro es Maximiliano Kolbe, que también es un fenómeno particular. Este es un sacerdote franciscano polaco, de padre alemán, que no quiso, cuando le ofrecieron los nazis la posibilidad de declararse alemán, porque tenía esa opción al ser su padre alemán, él dijo, no, yo soy polaco. Y le metieron en el campo de concentración de Auschwitz también, y allí, como sabéis, quizá murió en un intercambio, no le mataron directamente por ser como atentado contra la fe, porque lo que pasó es que se jugó preso y el jefe del campo dijo, bueno, pues venga, 10, que me maten a 10 para como represalia. Y había un sargento del ejército polaco que dijo que en ese momento pues fue de los elegidos, ¿no? Y que dijo, salió llorando diciendo, mi mujer ha muerto, ahora voy a morir yo, mis hijos van a quedar. Y el cura este saltó y dijo, capitán, quiero salir yo en lugar de este hombre porque yo soy un cura católico que no tengo, por así decirlo, a nadie que me eche de menos. Sí tenía muchos porque él era fundador del movimiento
que quizá conozcáis, pero él prefirió morir en lugar de esto. Entonces, claro, dices, bueno, al principio cuando fue beatificado en el año 71, no fue beatificado como mártir, fue beatificado como beato por sus virtudes, por su heroísmo en general, pero no específicamente, porque entonces existía, como digo, existía un criterio muy riguroso en la Iglesia Católica de que para ser mártir tenían que haberse matado específicamente por odio a la fe, y en este caso, claro, le habían matado por una represalia contra un fugado, eso no es odio a la fe. Entonces, Pablo VI, cuando lo beatificó, en su homilía de beatificación, solo dijo una vez la palabra martirio, pero lo hizo un poco en plan, es un mártir de la amistad, como diciendo, ha sido mártir por ser amigo de persona, era un poquito una cosa ahí, no lo declararon oficialmente mal. Y, paradójicamente, cuando fue canonizado, años más tarde, por San Juan Pablo II, que era un papa polaco, ¿vale? Y Pablo VI, en ese discurso suyo, había mencionado a Polonia como el país cristiano, no sé. Bueno, pues Juan Pablo II, cuando lo canoniza, solamente en la homilía de canonización utiliza 7 veces la palabra mártir, no utiliza ni una sola vez, no menciona ni una sola vez a Polonia, y al final dice, y aclara diciendo, bueno, a partir de ahora Maximiliano Kolbe ha de ser venerado como mártir y no como confesor de la fe, ¿vale? Entonces, por eso digo que deja bien claro que la persecución religiosa tiene que ser un elemento indispensable, un elemento sin el cual no hubieras muerto, pero no tiene por qué ser que en el acto en el que te matan, ¿se entiende? Si no hubiera sido un cura católico, a Maximiliano Kolbe no le habrían metido en campo de concentración. Pero eso no quiere decir que los alemanes odiaran a la Santísima Trinidad, los nazis odiaran a la Santísima Trinidad, ¿no? Simplemente odiaban al cristianismo porque era un elemento más de la cultura polaca que consideraban importante y querían atacarlo porque sabían que si ellos odiaban a Polonia y a los polacos y sabían que si atacaban a la religión, pues se entiende con esto. Los romanos tampoco sabían a quién mataban cuando mataban a los primeros papas, a los primeros católicos, eran simplemente unos tíos seguidores de un delincuente. O sea, no hay que ser tan papistas que digamos que este no es mártir, sino si el que le ha matado no lo ha hecho en nombre del demonio. No, el martirio es simplemente que la fe, el ejercicio de la fe, no querer renunciar a la fe y a lo que la fe implica, pues haya sido algo imprescindible. Bueno, con eso me he enrollado mucho, entonces solamente voy a citar un último mártir, que es el único ucraniano, ya que estamos en un día tan luctuoso para Ucrania, pues el único mártir católico ucraniano del nazismo, hasta ahora, claro, que se llama Emiliano Kovac, ¿vale? Y este lo tengo aquí en la página 207. Dice lo siguiente: este hombre era un cura casado, porque los curas uniatas o greco-católicos ucranianos se pueden casar. Entonces dice lo siguiente: tenía 6 hijos, y este hombre lo apresaron porque él había dado en su pueblo 600 partidas de bautismos a judíos. Y claro, dijeron, esto es demasiado. Y ahí incluso había escrito una carta a Hitler protestando por cómo trataban a los judíos en su pueblo y qué es esto de hacerles un gueto. Claro, lo metieron en el campo de concentración, ¿no? Él tuvo el apodo de párroco de Majdanek, el campo de concentración de Majdanek. Entonces escribe a sus hijos precisamente, dice: doy gracias a Dios por su bondad hacia mí. A excepción del paraíso, este es el único lugar en el que quiero estar. Aquí todos somos iguales: polacos, judíos, ucranianos, rusos, letones y estonios. Soy el único sacerdote entre ellos. Ni siquiera puedo imaginar cómo estarían aquí sin mí. Aquí veo a Dios, que es el mismo para todos nosotros, independientemente de nuestras diferencias religiosas. Nuestras iglesias pueden ser diferentes, pero el mismo Dios grande y todopoderoso nos gobierna a todos. Cuando celebro la Santa Liturgia, todos rezan, mueren de otra forma, y yo les ayudo a cruzar ese pequeño puente hacia la eternidad. ¿No es esa una bendición? ¿No es esa la corona más grande que Dios haya podido poner sobre mi cabeza? Doy gracias a Dios 1000 veces al día por haberme enviado aquí. 1000 veces al día dar gracias a Dios porque le han metido en un campo de concentración. Échale hilo. No le pido nada más. No os preocupéis y no perdáis la fe en lo que estoy haciendo. En cambio, alegraos por mí. Orad por quienes crearon este campo de concentración y este sistema. Son los únicos que necesitan nuestras oraciones. Que Dios se apiade de ellos. Bueno, creo que no hay que explicarlo de su mártir. Un mártir, pienso que está explicado, ¿no? Que no hay diferencias religiosas, es una persona que responde al odio con el amor. Y ahí, pues, las diferencias de cultos, pues, desaparecen, ¿no?
Y nada más, ahí sí que ya... Pues muchísimas gracias, Santiago. Después de que te dediquen este gran aplauso tan espontáneo y tan sincero, quería hacer una pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Hay alguien? A ver. Quiero hacer una observación y una pregunta. Primero la observación. Tú has dicho que envidias su don de lenguas, yo envidio su capacidad de trabajo. Sí. La exposición aquella fue hace un año, ahora mismo precisamente, justo antes del confinamiento, y en un año has escrito ese libro. Yo modestamente tengo 2 libros escritos, pero cada uno me lleva 5 años. Sí, hay que decir que este señor es un intelectual, no sé si con nocturnidad y alevosía, pero desde luego con premeditación, porque ya tiene más de 20 libros escritos. No olvidéis que detrás de cada hombre hay una mujer, ¿no? Pues aquí hay mujer, pues... Bueno, la pregunta, has hecho una especie como de numeración, hay tantos católicos, tantos evangélicos, tantos... has contado también los testigos de Jehová, porque de eso hubo un aporrillo. Sí, hemos hablado antes de los testigos de Jehová en la presentación, precisamente fueron martirizados. Contesta tú si quieres, Santiago. Pues no, la verdad es que no los he estudiado. ¿Por qué? Pues porque los testigos de Jehová no son cristianos. Hoy día es cierto que los testigos de Jehová se llaman testigos cristianos de Jehová, ¿no? Entonces ellos pretenden ser cristianos. Pero entonces no, entonces los testigos de Jehová no pretendían ser cristianos. Eso no quiere decir que tengan su visión de la Biblia. Entonces yo efectivamente me he limitado a los cristianos que pertenecían formalmente a una confesión cristiana. Pero evidentemente es como lo que ha dicho delante, pues podríamos hacer un libro para los gitanos, pero no pretendo abarcar todas las religiones ni todas las... Ya, vale, sí, acepto la contestación, pero los gitanos no murieron por una religión. Sí. Efectivamente, los testigos de Jehová murieron por negarse a servir en filas. Pero en base a una creencia. Claro, que se hacen motivos religiosos. Entonces, si son presos de conciencia o si son muertos mártires de conciencia, son víctimas por su conciencia, evidentemente, no por casualidad, no por su raza, eso está claro. Yo voy a aprovechar que te tengo al lado para hacerle una pregunta, y es algo relacionado con lo que estamos con chavalos. No, con lo que comentábamos, pero no para la... con lo que estábamos comentando antes, que nos olvidamos pues eso, de que Carlos Marx era luterano, que en origen Adolfo Hitler era católico. De hecho, hubo un pendiario en Madrid que cuando murió Adolfo Hitler tituló "Ha muerto Adolfo Hitler, caballero cristiano", y se quedó tan ancho. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, tú has estudiado el Holocausto católico, los miles y miles de personas que han sido asesinadas por su fe, pero ¿no te parece fascinante pensar que sus asesinos también habían sido bautizados? Es decir, los milicianos, la gente que asesinaba a sacerdotes o monjas o personas de la adoración nocturna, también eran cristianos, también eran católicos a efectos de la partida de bautismo. Entonces, realmente ese odio a la fe no es forzosamente, no nace fuera de la fe, nacen personas que muchas veces han sido cultivadas en esa fe. O sea, quizá esto apela a la responsabilidad de que si tienen culpa los cristianos por haber engendrado estos monstruos, o si la persecución está justificada, es decir, que evidentemente los católicos han hecho algo mal por lo cual son dignos de persecución, ¿no? Bueno, es evidentemente a veces, evidentemente nadie hace el mal conscientemente. Nadie, como he dicho antes, nadie va con la bandera del diablo, por así decirlo, ¿no? Incluso Hitler pretendía ser la bandera del progreso, ¿no? Esa cita que he leído cuando lo de que va a destruir el templo del ídolo, ¿no? Quiero promover una religiosidad. Eso, esa cita incluso no la he terminado, pero ella dice: los rusos son puramente negativos, como diciendo, él hace una crítica de la revolución soviética diciendo: la revolución soviética es puramente destructiva y yo quiero sustituir el cristianismo por otra cosa, no quiero simplemente destruir, ¿no? Entonces pues explicáis pero bien, entonces efectivamente sí, surgen en el cristianismo algunas de estas personas que luego rechazan el cristianismo, claro que sí. Por eso se consideran apóstatas, ¿no? Y por eso también la relación de Pío XI realmente, evidentemente que él reaccionó al nazismo, pues
a su manera, yo no soy un biógrafo de Pío XI ni en este libro, pero efectivamente Pío XI pues, firmó, su Secretaría de Estado firmó el concordato con Hitler, es decir, que Alemania respaldó el régimen, no porque le quisiera respaldar, pero con intención de proteger a los católicos, etc. Enseguida se vio desengañado, enseguida lo hizo saber, y a los 4 años publicó una encíclica en la cual claramente ya denunciaba el nazismo como algo incompatible con el cristianismo. Pero efectivamente hay que decir que luego existe la reacción personal, y realmente la reacción personal de Pío XI pues vino en mayo del 38. Claro, no digo que Pío XI no suscribiera todo lo que había dicho en su encíclica, claro que sí, y no fuera consciente del peligro que suponía el nazismo. Pero Pío XI vuelve, da una vuelta de tuerca cuando Hitler visita Roma. Cuando Hitler visita Roma a principios de mayo del 38, Hitler, que era un amante de la, vamos a decir, de la cultura, pero sí, era un amante quería visitar los museos vaticanos. Y Pío XI le hizo saber que no iba a permitirle visitar los museos vaticanos, a no ser que pidiera públicamente perdón por la persecución en concreto a los católicos, porque es la responsabilidad de Pío XI, ¿no? Y claro, que rectificara, dejar de perseguir a la Iglesia, ¿no? Obviamente Hitler no respondió a esa exigencia, y lo que hizo Pío XI fue mantener cerrados los museos vaticanos, pero no se conformó con eso, sino que se marchó de Roma. No quiso, digamos, convivir con Hitler esos días que Hitler pasó en Roma. Y se fue, no sé, muy lejos, se fue hasta Gandolfo, pero salió de la ciudad, para dejar bien claro que no quería estar en Roma. Y no hizo otra encíclica nueva en ese momento, pero sí esos días pues tuvo varios discursos en los cuales manifestó su profundo malestar, su pena, lo que vamos a llamar, por la presencia en la capital del cristianismo de otra cruz que es contraria a la cruz del cristianismo. Habían engalanado, los fascistas habían engalanado las calles de Roma con cruces gamadas, y eso el Papa le hizo. Pero no se contentaron con eso, sino que el fruto de esa visita de Hitler fue las leyes raciales de Italia. Cuando el principal acuerdo a que llegaron Hitler y Mussolini en mayo del 38, hasta entonces Mussolini pues había sido lo que fuera, pero no había destacado por su racismo, o por lo menos por seguir las huellas de Hitler. Pero en ese momento pues Hitler, digamos, acordó con Mussolini mandarle una comisión de expertos para que Italia hiciera unas leyes raciales copiando las leyes de Nuremberg de Alemania. Y eso es ahí donde el Papa, pues digamos, yo creo que se dio especialmente cuenta de que, claro, cuando ya ves el fuego en tu casa, ¿no? El Papa era italiano, después de todo vivía en Italia, y cuando ya el Papa había convivido desde el año 22 con 21, ¿no? Ahora digo, 21. ¿Cuándo tomó el poder Mussolini? Bueno, 23. Los 23. Bueno, ha convivido ya 15 años, ¿no? Con el régimen de Mussolini, había escrito una encíclica también criticando el fascismo en el año 31, no había un bisoño, pero había tardado tiempo, se había tomado su tiempo para enfrentarse digamos que esperó a que el fascismo se enfrentara a la Iglesia, etc. Bueno, el caso es que en esos días dijo palabras muy fuertes, ¿no? Dijo, están atacando al Papa y el que ataca al Papa muere. Pues es que dijo, una cosa un poco enigmática, ¿no? Dijo, los que atacan al Papa mueren, ¿no? Pero luego, vamos, ya con las leyes raciales, cuando el Papa decidió hacer una encíclica contra el antisemitismo. En esos días hizo referencia al antisemitismo, a que no podemos ser, incluso utilizar la palabra separatistas, los católicos no podemos ser separatistas, no podemos dividir a la gente por razas, tal, y habló específicamente del antisemitismo. Y entonces en esa fecha encargó una encíclica, que se escribió una encíclica específica, nueva, específica sobre el antisemitismo. Una encíclica que que estaba escrita en septiembre, pero cuya entrega se retrasó porque el general de los jesuitas, que era polaco, por cierto, quiero decir, paradojas de la historia, ¿no? El general de los jesuitas, sin consultarle al Papa, que no le había encargado a él la encíclica, se la había encargado a los jesuitas, pero no al general de los jesuitas. Pues cuando ya estos jesuitas habían hecho la encíclica, tenían 100 páginas escritas sobre el antisemitismo tal y cual, y ya en septiembre las iban a entregar al Papa, y el general de los jesuitas dijo, no, quiero que la lea y la dé una vuelta otro tío, ¿no? Y se la dio al director de la revista La Civiltà Católica y tal y cual, y este hombre la retuvo
pues 2 o 3 meses, de manera que ya cuando que ya al final tuvo que ser el Papa que dijo, oye, esa encíclica que la quiero ya, ¿no? Pero cuando la pidió, ya le había dado un infarto en diciembre del 38, le dio un infarto a Pío XI y murió en febrero, ¿no? No la pudo publicar y ya se quedó sin publicar. Entonces, bueno, eso, bueno, pues es una de esas paradojas de la historia, porque nos habla de esos retrasos que, bueno, pues yo no soy quien para juzgar, pero están ahí. Quiero decir con esto que la Iglesia a veces es consciente de que tiene que reaccionar, a veces reacciona, pero la Iglesia tiene sus curvas y bueno, pues no podemos dar una explicación que... Hombre, sí quisiera añadir una cosa, ¿no? Que es que la Iglesia no tiene... A veces queremos que la Iglesia sea... A veces echamos de menos a la Inquisición. Cuando hablamos de la Inquisición decimos, la Inquisición, qué brutos, perseguían a la gente por su forma de pensar y tal, y cual, pues que... Y ahora que cuando nos vendría bien que la Iglesia controlara a la gente y los expulsara y dijera que esto está muy mal y tú fuera, ¿no? Me gustaría que la Iglesia echara a la gente de la Iglesia y los quemara incluso, ¿no? Si puede ser, oye, que hubiera quemado a Hitler no hubiera estado mal. ¿Por qué no lo echaron, no? Es que no es el estilo, ¿eh? Hace siglos que ya no es el estilo y bueno, pues así es la vida. Pero hace muchos siglos que no es el estilo, ¿eh? Por eso quería hacer una referencia a San Agustín. Hay una obra de San Agustín que se llama Carta a los Católicos, curiosamente, que es apodada de Unitate Ecclesia, sobre la unidad de la Iglesia. Tiene un nombre oficial y luego un apodo. En ella es una carta contra los donatistas, contra unos herejes donatistas, que ellos eran partidarios del martirio, eran tan forofos de los mártires que decían, la Iglesia que no ha sabido ser mártir es traidora. Entonces los donatistas consideraban que la Iglesia de Roma y la Iglesia en general, los católicos en general, los cristianos entonces en general, pues estamos hablando del siglo V, del siglo V, pues que eran una panda de traidores que habían renegado cuando los emperadores romanos habían pedido que cedieran y que se sometieran al culto del emperador, pues la mayoría se había sometido y solo unos pocos habían aguantado la persecución, incluso muerto o sufrido la persecución de verdad, y esos eran los mártires, los confesores, los que de verdad habían aguantado, esos eran la Iglesia y los otros ya no eran la Iglesia. Entonces los donatistas, paradójicamente, digamos que por resaltar la santidad de la Iglesia tiene que ser santa y si no, no es. Entonces los que no son santos no son parte de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son los que se convierten en herejes, ¿no? O sea, los donatistas rechazan a la Iglesia universal, la Iglesia católica, que eso significa católico y universal. Entonces San Agustín escribe esa carta diciendo, es que la Iglesia, antes que santa, es católica. Es que la Iglesia es para todos, la Iglesia es universal y está extendida por el mundo entero y no podemos excluir a la gente de la Iglesia así, por sistema, porque sean malos. O sea, no solo son los buenos los que tienen que estar en la Iglesia, también los malos tienen que estar en la Iglesia. Entonces la Iglesia... Por eso digo que a veces uno piensa, los mártires son los mejores. No. Es verdad que la Iglesia, en particular la Iglesia Católica, cuando elige a un mártir, procura que no haya reproche, que no se le pueda reprochar nada. Dicen, es que este dijo que tal, entonces, nada, este no. Entonces, puede dar la impresión de que solo los que no han hecho nada mal son los santos. Eso no es cierto. ¿Vale? Los santos son los que han confiado en Dios y en el último momento de su vida han hecho el caso del martirio, han hecho esa opción, pero pueden haber hecho muchas cosas mal. Entonces la Iglesia los mártires no son los mejores, ni son el único... No sé si me explico. Entonces, claro, que en la Iglesia haya criminales, que haya abusadores, pues sí, los hay, claro que sí. Y hay que pedir perdón por ello, ¿no? Pero es parte del juego, ¿no? No podemos... Si la Iglesia... Bueno, lo que dice Jesucristo, el médico está para los enfermos, ¿no? Si somos un club de santos, ¿para qué queremos un médico? También hay otra versión. Hay alguien que quiere hacer una pregunta al fondo. ¿Se podría decir entonces que hay muchos santos que han sido mártires, pero no todos los mártires han sido santos? A ver, estrictamente hablando, en el cristianismo el mártir es un tipo de santo. Todos los mártires son santos. En terminología común llamamos mártir pues a la madre que aguanta a su hijo, ¿qué mártir? ¿Me tienes mártir? Obviamente no es mártir. Entonces, estrictamente, jurídicamente hablando, el mártir es un tipo de santo que ha muerto por la fe. Es lo que he dicho antes, que no lo quería explicar al principio. Para ser mártir hace falta dos condiciones. Una, que el que te mate odie la fe, o sea, que el odio a la fe sea un elemento imprescindible de la causa de tu muerte, y que tú lo aceptes, porque puede haber mucha gente que ha sido asesinada por motivos religiosos
pero ha muerto cabreada y revolviéndose, puede haberlo, ¿no? Y ese no es mártir si no has aceptado con el mismo o parecido, en definitiva, el Espíritu de Cristo, ¿no? Que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si tú te has revuelto, ¿no? Si mueres como el mal ladrón, ¿no? Echando pestes de todo y tal, pues bueno, yo no digo que el mal ladrón esté en el infierno, pero no te van a llamar mal, tienes que ser santo. Para ser santo basta con aceptar la muerte con espíritu cristiano. Quiero decir que todo el mundo puede ser santo en el momento de la muerte simplemente con aceptar la muerte. Pero si además te han matado por cristiano, entonces además es muerte. ¿Querías leernos unas líneas del martirio de Maximiliano Kolbe? Porque es impresionante, ¿no? No quería, ¿no? Vale, pues entonces, si no hay más preguntas, por ahí, deja que pregunten. A ver, No. ¿no hay más? ¿No hay más? Pues yo voy a recordar también a un judío que sale en el Decamerón, que era el judío Abraham, que tenía un amigo cristiano, y el amigo cristiano le daba mucho la murga para que se convirtiera al cristianismo, y el judío Abraham pues decide, bueno, me voy a convertir al cristianismo, pero antes quiero ver la sede de tu fe, y me voy a ir a Roma. Ese cristiano se pone muy triste porque dice, a ir a Roma y va a ver ahí los papas, los obispos, los monaguillos, en fin. Qué desastre, este no se convierte jamás. Y cuando volvió el judío Abraham se queda el cristiano muy sorprendido y el judío le explica, sí, es que me quiero convertir. Ah, ¿y has visto al papa y a los cardenales y a los obispos? ¿Y qué has pensado? Uy, pienso que son unos pecadores, unos miserables, unos lujuriosos, unos simoniacos. Y pienso también que si Dios no estuviera detrás de la Iglesia Católica, hace siglos que habría desaparecido. Luego lo tuyo es la fe verdadera. Y entonces se convirtió. Bueno, ya que me has dicho que citar a alguien más, voy a citar a Bonhoeffer, porque prácticamente no he citado nada de evangélicos, y este es un pastor evangélico muy conocido, Dietrich Bonhoeffer. Este señor, el 19 de junio de 1932, antes de la toma del poder por Hitler, dice: no debemos sorprendernos si vienen tiempos en que se pida a nuestra Iglesia la sangre de los mártires. Pero esa sangre, si todavía tenemos el valor, el honor y la lealtad de derramarla, no será ya tan inocente y brillante como la de los primeros testigos. En nuestra sangre ya habría una gran culpa, la culpa del siervo inútil que es arrojado a las tinieblas. Bueno, esto es un poco cenizo. A veces hay... Este tío que... Bueno, si compran el libro no hace falta que limpien la portada, porque es así, está manchado de fábrica, no, es parte del arte de la portada, no es que se haya manchado. Entonces, pero sí que dice él, bueno, ojo, somos mártires, pero no como los primeros. Ya no es esa iglesia pura que dices, ¿no? Que buenos eran los apóstoles, que santos, que tal. Es un poco lo que digo de San Agustín. Y ahí dice, hemos reaccionado tarde, ¿no? Y está hablando de antes de que Hitler tomara el poder, pero está reconociendo que en el ascenso de Hitler al poder, la mayor parte de la gente que le apoya son cristianos. Pero está diciendo, vale, luego nos van a martirizar por ser cristianos, pero tenemos una culpa nosotros. Estoy apoyando lo que me decíais, ¿no? De que los cristianos no somos inocentes, a veces nos persiguen, nos lo hemos buscado. Entonces, no somos unos santitos que no han hecho nada, a veces somos culpables de esa propia persecución, claro que sí, nadie lo oculta, ¿no? Solamente el mártir por excelencia es Jesucristo, todos los demás hemos cometido pecados. Entonces, a veces es bueno un poquito de humildad, la humildad de este Bonhoeffer, que dice, antes de que Hitler tome el poder, dice, ojo, que vamos a ser mártires, pero no vamos a ser tan puros como los primeros mártires, porque estamos manchados, es decir, nosotros mismos hemos provocado esto, ¿no? Porque, evidentemente, lo decía al principio, el fenómeno es tan complejo que yo no pretendo dar una explicación, solamente pues unas pinceladas que yo creo que son útiles para que cada uno en su vida personal pues diga, mira, este ejemplo creo que vale la pena, ¿no? Y otros ejemplos a lo mejor pues son para salir corriendo, ¿no? Pero yo creo que los que salen aquí pues son más antiguos. En cualquier caso, si no hay más preguntas, levantamos el acto y le dedicamos al autor el enorme aplauso que se merece. Dedícaselo a los mártires.